Bueno, estamos para el Fogón de los Cantores en Maipú, provincia de Buenos Aires, con uno de los nombres ya habituales en los grandes festivales, entre ellos el de Cosquín, el Gaucho Bataraz aquí en Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? ¿Cómo le va? Acá andamos, sí, siempre de gaucho nomás. Así que estamos visitando un poco el Festival Nacional de Chamamé del Norte Entrerriano, muy contento porque bueno, ha sido una fiesta anoche con muy buen marco de público. Yo no estuve en el escenario mayor, me contaron que fue un éxito, pero estoy acá en uno de los locales que para esta fecha siempre me convocan, porque bueno, aprovechando un poco a la gente que viene, ustedes que hacen grande también el festival, porque vienen de todos los medios del país, y hemos estado anoche en un local acá, haciendo un buen humor. No hemos tenido todavía la posibilidad, como a veces ocurre en los lugares, en los grandes eventos, de estar en el escenario mayor de aquí del norte entrerriano. A pesar de que bueno, hay una trayectoria importante del gaucho, que ahora nuevamente en mayo vamos a Australia a llevar el humor argentino para toda esta gente allí que tiene una necesidad extrema de conocer música y reírse un poco allí en este lejano país. Nuevamente fuimos convocados por la comunidad latinoamericana allí de Australia para ir el 6 de mayo, donde finalizamos el 25 de mayo con una canción, con un gesto de argentinidad allí en este país. Bueno, ¿y por qué ese camino de tomar el humor para comunicarse con la gente, no? Porque creo que es una necesidad, la de la gente, de reírse, no de ellos, sino con ellos. Tratar de hacer este acercamiento con un humor nuevo, si se quiere, inteligente, con no golpes bajos ni chabacanería, sino simplemente llevar un poco el humor de nuestra región. Y creo que está ganando en espacio este nuevo humor. Digo nuevo porque en los grandes medios no se ve. Es un humor musical, no es humor contado sino cantado, donde tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Por ahí necesitamos más de 3 o 4 minutos para reírnos y no una cosa, un chiste, por ejemplo. Así que eso es un poco el trabajo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los proyectos del Gaucho Bataraz para bueno, los próximos tiempos? Editar un nuevo trabajo que se llama Para cargarse de risa en el 2000 también, porque lógicamente siempre ha habido chorro, como dice el tango, en el 506 y en el 2000 va a seguir habiendo, sin ninguna duda. Así que bueno, va a ser un poco así el chiste, un desarrollo de todos estos 100 años de este siglo, que lo estamos armando con todos los acontecimientos más importantes que han pasado en el mundo, pero tomado una óptica humorística. Gaucho, mucha suerte, adelante y que sigan fuertes los proyectos. Un saludo grandote para la gente del Fogón de los Arrieros. Y bueno, tengo un amigo por allá, ya usted sabe, Gustavo Bello, lo hemos conocido. Gran amigo. Sí, bueno, siempre he tenido, él ha sido uno de los que me ha incentivado para seguir haciendo este tipo de humor con milongas y demás. Ya lo vamos a visitar por allá por Maipú. Un abrazo para él.